Soy Carla, estudiante de la carrera de medicina de tercer semestre y les voy a hablar sobre la hepatitis. La hepatitis es un cuadro de etiología múltiple caracterizado bioquímicamente por un aumento de las enzimas hepáticas, específicamente de las transaminasas, que esta va a traducirse en un daño en el hepatocito. Los principales virus causantes de hepatitis son virus de hepatitis A, B, C, D y E. Hay que mencionar que los virus que poseen ARN van a ser los virus de hepatitis A, C, D y E, mientras que el virus de hepatitis B va a poseer un ADN. Esta enfermedad va a cursar con síntomas inespecíficos, puede ser astenia, náuseas, anorexias, etc. O también puede presentar un manifiesto clínico como ictericia, hepatomegalia, etc. Hay que tener en cuenta que si no hay una infección por hepatitis B, no puede ocurrir una infección por hepatitis D. El virus de la hepatitis A es un miembro de la familia Picornaviridae y del subgénero Hepatovirus. Se ha considerado como el principal agente de la hepatitis infecciosa adquirida por transmisión fecal-oral, siendo la transmisión parenteral muy rara, pues la fase virémica es de muy corta duración y la hepatitis A es una enfermedad de declaración obligatoria. En el curso clínico puede variar desde una enfermedad leve y sin ictericia hasta una hepatitis grave. La hepatitis A de curso anictérico y subclínico ocurre en un 90% en los niños menores de 5 años, mientras que más del 50% de adultos infectados cursan una hepatitis evidente. Pues como las características de este virus podemos decir que solo existe un solo serotipo de hepatitis A. Este virus va a poseer diversas características de los enterovirus. También resiste a la inactivación y es estable a menos 20 grados centígrados con bajo pH. Estructura. Es un virus RNA positivo de cadena única de 7.4 kb, enlazado con una proteína llamada VPG. Estas de aquí van a formar un virión con una figura de icosaedro y cápside desnuda. Podemos observar de este lado la replicación del virus, pero también vamos a decir que este de aquí, como ya antes lo mencioné, se va a transmitir de manera fecal-oral. El genoma va a ser un ssRNA, va a contar con proteínas BP1 y BP4. El tamaño del genoma va a ser de 5.7 nanómetros. Este de aquí va a ser autolimitado, no va a ser crónico. Su periodo de incubación está en los 30 días aproximadamente, o ese es un promedio. La viremia es transitoria. La clínica y la sintomatología es la etiología de la hepatitis aguda, diarrea fulminante en niños, fiebre, malestar, anorexia, náuseas, ictericia, coluria, hepatomegalia y dolor abdominal. Bueno, siguiendo con esto, tenemos ahora la hepatitis B. La hepatitis B va a pertenecer a un orden de caudovirales a la familia Hepardanaviradae, al género Orthopanavirus y es de especie virus de la hepatitis B. Podemos decir que existen 4 serotipos principales de hepatitis B y hay 8 genotipos de hepatitis B. Tenemos el genotipo A, B, C, D, E, F, G y H. Bueno, el virus de la hepatitis B se transmite fundamentalmente por 3 vías. Tenemos la vía parenteral, que puede ser por exposición a sangre, por hermaderivados, fluidos orgánicos u órganos infectados. Se puede transmitir sexualmente y materno-fetal. En la materno-fetal puede ser vertical o perinatal. El periodo de incubación de este va a ser de 18 a 45 días. Su viremia va a ser prolongada. El genoma va a ser un sNDNA. El tamaño del genoma va a ser de 3.2 nanómetros. Este sí va a ser crónico,
va a presentar una sintomatología que va a referir un dolor abdominal o una injuria hepática. También podemos observar lo que es una ictericia, un ensanchamiento del abdomen. Este virus va a estar rodeada por un antígeno de superficie, un antígeno core y un antígeno que es importante para saber en qué estado de replicación nos encontramos. Actualmente existe una vacuna, sí. La que se usa actualmente es la de tercera generación, que de aquí va a contener antígenos S y Pres-S, que mejoran la capacidad inmunogénica. El esquema está dado en 3 dosis que van a estar indicadas así. Una al nacer, al mes la segunda dosis y a los 6 meses la tercera dosis. Aquí en Ecuador es conocida como la vacuna pentavalente. 2. Puede ser inyectada al personal de salud a partir del 0 mes, luego al mes y luego a los 6 meses. Se la pueden indicar a los adolescentes, a grupos de riesgos como viajeros, a los hemodializados y a los neonatos de madres positivas para hepatitis B. La replicación viral de la hepatitis B, pues el estudio de los mecanismos mediante los cuales el virus infecta a los hepatocitos ha sido difícil debido a que no se disponen de las líneas celulares susceptibles a la infección por el virus de la hepatitis B. Pero la infección comienza con el virus adheriéndose a la superficie celular por un receptor que aún no ha sido plenamente identificado. La envoltura del virus se fusiona con la membrana celular, liberando al core al citoplasma de la célula. Posterior a este, las proteínas del core se separan de la cadena parcialmente doble del DNA y el genoma viral se desplaza hacia el interior del núcleo. Luego, las enzimas polimerasas viral completan los fragmentos que hacen falta hasta generarse la cadena doble de DNA circular. Posterior, comienza la transcripción del DNA viral, mediante la cual de una enzima RNA polimerasa de la célula para formar el RNA que servirá de plantilla para el DNA genómico viral para los RNA mensajeros, que van a dar origen a las proteínas virales. Estos RNA salen del núcleo y son traducidos como proteínas virales estructurales y como una cadena RNA pregenómica, la cual va a ser encapsidada por las proteínas core. Después de esto, dentro del core, la cadena de RNA viral es transcrita a una cadena de DNA por la misma enzima polimerasa viral que completó la cadena doble de DNA inicialmente. Las proteínas que conforman el antígeno de la superficie son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el virus de la hepatitis C. Pertenece a la familia Viviridae, al género Hepacivirus y posee una cápside y una envoltura. En la cápside podemos encontrar el genoma y en la envoltura forma parte de una bicapa lipídica. La transmisión es por vía parenteral, ya sea por drogadicción, por relaciones sexuales, que es muy infrecuente, puede ser perinatal, por contacto doméstico, trabajador de salud, entre otros. El genoma es ssRNA, el tamaño del genoma 9.4 nanómetros, que es sumamente mutable, tiene cuasi especies y variación antigénica. Este sí puede ser crónico, su periodo de incubación es de 15 a 150 días. Su virulencia es prolongada. En la clínica y en la sintomatología encontramos lo que es ictericia, ALT elevados, dolor abdominal, orina oscura y para esto no hay vacuna. Las proteínas, pues en su envoltura vamos a encontrar proteínas estructurales de la cápside y de la envoltura como tal. Bueno, ahora tenemos la hepatitis D. La hepatitis D también va a pertenecer a la familia Flaviviridae, al género deltavirus. Este de aquí, su transmisión puede ser por vía parenteral, que también puede ser drogadicción, sexual y perinatal. En las proteínas tenemos las proteínas estructurales de la envoltura y las proteínas de la cápside, que es la HDAG, y el antígeno de superficie, que ya fue mencionado. Ahora en la envoltura, su envoltura pues va a tener un ARN negativo, el genoma va a ser ssRNA, el tamaño del genoma 1.7 nanómetros, este va a ser crónico también. El periodo de incubación, este de aquí va a ser de 28 a 45 días. La clínica y la sintomatología es la coinfección sobre la infección C y D, que se asocian a las hepatitis agudas de mayor severidad que la B, y su viremia es prolongada. Para este de aquí podemos decir que no existe vacuna ni tratamiento como tal, porque depende
del virus de la hepatitis B para replicarse. Todas las medidas contra la hepatitis B sirven para la hepatitis D. Ahora vamos a hablar sobre la hepatitis E. Este de aquí pertenece a la familia Hepardaniviriddae. El mecanismo de patogenia de la enfermedad puede ser inmune, que no está relacionada con el efecto citopático del virus de la hepatitis. El virus va a tener ARN en un sentido positivo de la clase 4, va a pertenecer al género Herpevirus, es el único miembro de la familia Herpeviridae. Su diámetro pues va a ser de 27 a 34 nanómetros, su estructura va a ser la cápside desnuda, el periodo de incubación pues de 21 a 56 días, su método de transmisión va a ser fecal oral, a través de aguas contaminadas, por alimentos contaminados, por alimentos crudos o poco cocidos, y de menos forma frecuente pues por medio de las transfusiones sanguíneas infectadas por transmisión vertical, que esto de aquí también puede ser materno-fetal, por contacto directo con sujetos infectados. La viremia es transitoria y no existe vacuna para esta, pues su infección genera una inmunidad permanente. En los síntomas que podemos encontrar dentro de esta enfermedad es que es asintomática en niños, su tasa es elevada en el ámbito de la mortalidad en las mujeres gestantes, va a producir náuseas, anorexia, fiebre, dolor abdominal, dolor superior, orina de color oscuro e ictericia.